100.000 libras, esto tiene que ser 100.000 libras o un poquito más. No puede ser todo lo que queda de más, nunca de menos. Ahora, desde el punto de vista del punto de vista ingeniería, entonces vamos a poner un miembro que tenga 6 veces la resistencia, 6 veces. Si usted pone un miembro que aguante que 600.000 libras y entonces a 100.000, eso cumple, pero eso no es económico. Eso no lo van a contratar. Así que uno trata de escoger dentro de las posibilidades cuál es el miembro más chico que yo pueda encontrar en plaza para ponerlo aquí de manera que sea el elemento más liviano que cueste menos. Si nosotros queremos convertir esta ecuación en una ecuación de diseño, obviamente esta sería la manera la fórmula para diseñar miembros, ¿no? Supongamos que yo tengo un miembro, una secha y encuentre que lo peor que le va a hacer este miembro es, digamos, no sé, 200.000 libras. Entonces, como 200.000, punto 9, le pongo aquí el acero de 50.000. Si bien lo que estoy haciendo son un acero de 50.000, entonces, como 4.44 pulgadas cuadradas. Entonces yo tengo que, voy a mi código, vamos a tener que usar, no sé, que es una sección de un tubo. Yo voy a mi código y me dice, por ejemplo, un tubo, ¿qué es el tubo más pequeño que yo puedo conseguir que tenga 4.44 pulgadas o más? Entonces, es un tubo cuadrado. A ver, 4 aquí está el área que tiene, por ejemplo, el 4x4, porque el octavo tiene 4 puntos de 38. Porque el que le sigue más liviano tiene 4.10, 2 puntos. Y el que le sigue, claro, usando es de media pulgada, tiene 6 y 2, estoy botando la planta. Así que usarías el 4x4 por 3 octavos. Y que tiene 4 puntos de 30 y pico. Ese sería el diseño. Por ahora, yo sé que ese miembro ahí cumple con factores de seguridad entre las conexiones. Pero esa es una parte del problema. Porque hay que ver cómo se conecta ese miembro y cómo afecta la conexión. No voy a hacer que por el detalle de la conexión del miembro acá donde está el problema. Necesita menos por la manera que lo estoy conectando. Como yo creo que mencioné la vez pasada, en este caso, lo más probable es que usemos una conexión con soldadura, dependiendo de cómo esté conectado este miembro, ¿no? Y ahí viene pues el otro tipo de falla en la conexión. Vamos a dividirlo. Voy a poner el caso más. Solamente para explicar, ¿no? Si yo conecto esto con pernos, el detalle este sea algo así. Este conceptualmente estamos hablando. Entonces, bueno, aquí yo tengo mi área de dureza. Que tenga que tener la pulgada cuadrada que indica esta forma. Pero, ¿qué pasa en este punto? En este punto, cuando yo agarro este miembro y lo corto por aquí, vamos a hacer una placa, que en este caso es más fácil de visualizar. Vamos a hacer una plancha. Yo voy a tener este miembro. Cuando yo hago mi estática, yo tengo que tener que en esta sección la fuerza es esta. Para calcular el esfuerzo, por lo menos el esfuerzo por
medio, ¿cómo ya había? Tenía que dividir entre el área recta, pero aquí el área recta, o sea que cuando yo lo veo en sección, me parece con. Voy a poner un instrumento. Esto que voy a sombrear aquí es por donde va a pasar la fuerza. O sea, el área transversal, que sería en este caso, si yo conozco el diámetro del hueco y conozco mi espesor de la platina, estoy usando un miembro muy fácil para hacer esta explicación del concepto. Entonces, mi área neta, ¿cuánto va a ser? Va a ser igual al área gruesa menos, vamos a ponerlo así, este es el área neta, ¿cierto? Y si yo conozco mi espesor de plata, si conozco el diámetro del hueco, yo tendría 2 veces el diámetro del hueco, ¿no? Por lo que tiene la plata. Ese sería mi esfuerzo. Si lo veo desde el punto de vista de las herencias, entonces este esfuerzo debiera ser, pareciera entonces que para qué voy a enseñar en base a esta fórmula, tendría que enseñar en base a esto. O sea, porque aquí es más evidente, o sea, de nada tener un miembro que tenga aquí 4.44 pulgadas, cuando aquí voy a tener, digamos, 3.6, pero me va a fallar por aquí. Me va a fallar por aquí si pienso que el esfuerzo o sea, que la falla se va a presentar cuando esto comienza a hacer eso. Bueno, ahí viene entonces el asunto. El código dice que como el largo de la conexión puede ser 4, 6, 7, 8 pulgadas más, comparado con el largo total de esto. Entonces, ¿qué piensa el código? Bueno, ahí sí podemos aprovechar esto. O sea que la falla la podemos considerar más bien pensando que el miembro sí vamos a poder llegar a 70.000 porque aunque esto se va a estirar con esta deformación grande, como esto es muy pequeño, eso no va a hacer que esto tenga el piso. Si esperamos que este miembro sí llegue a adherencia, hasta acá la deformación en este largo va a ser mucho mayor. Y entonces, como la deformación aquí es muy pequeñita, entonces el código dice lo siguiente: que la otra capacidad en la conexión, cuando hay conexiones con perno, va a ser igual a 0.75 por el área neta. Y ahora vamos a fijar un factor por FU. Esto va a ser 70.000. Entonces, y esto tiene que ser igual o mayor que la TU. Si yo despego aquí área neta, para efectos de una ecuación de diseño, de cuántas pulgadas, o sea, la fila aquí va a ser, y aquí va a ser 70.000, y aquí vamos a poner este factor aquí. Área neta mayor o igual a esto. Y como el área neta es igual al área gruesa menos, voy a poner aquí la sumatoria de huecos para llamarle alto,
por aquí hay 2 huecos, pero si yo tengo 3 pelos, la techuza hay que quitarle 3 huecos. Si tiene 1, bueno, pues le resto 1. Entonces yo puedo reemplazar esto acá y va a dar algo así como que área gruesa tiene que ser igual a mayor que T última de punto 75 o 70.000 para este último, en este caso particular, más o sea, yo tengo esta ecuación y tengo esta otra ecuación. ¿Cuál de las dos da más grande? Bueno, esa es la que tengo que usar. O sea que, claro que para calcular esto yo necesito saber de qué diámetro es externo para calcular el hueco. Necesito también el espesor de la placa que estoy uniendo. O sea que, hablando hipotéticamente, si aquí me da 4.44 y al hacer esto va a poner de menos de 4.44 para sumar el hueco me da que está 5. Voy a tener un miembro que tenga 5 pulgadas cuadradas y ya no vamos a usar el que tenía 4.44 sino el que sí. Lo que estoy diciendo eso es que hay que verificar varias posibilidades de falla. La falla por cedencia entre las conexiones y la falla por fractura en la conexión. Porque cuando esto llega a 60.000 es fractura. ¿Cuál de los dos moviendo un caso particular? Hay que calcular los dos. El que dé mayor es el que usar, no voy a usar más chico, ¿no? La de fractura es la de acá. Sí, 70.000. Estamos usando los 70.000. Estamos pensando en 70.000 que vamos a esperar que bien no se fracture. O la cedencia, lo que significa cedencia que vamos a quedar por mucho, pero no se fracture. Si queremos llegar a cedencia, a fractura, tenemos que ir tirando, entonces aprovechar los 70.000. En forma de lógica, o sea, usted calcula cuántas pulgadas necesitamos para que este libro no falle en cedencia y también cuántas pulgadas cuadradas necesitamos primero para que no falle en fractura. Y eso va a depender de la conexión. Ahora, si es la conexión con soldadura, ahí no hay hueco, ¿sí? Si esto yo lo conozco con soldadura, ahí el miembro no se ha afectado. Puedo usar los 70.000, lo que sí da un pelo que vamos a ver más adelante. Este factor que está aquí, lo vamos a explicar después, entraría en soldadura, pero la soldadura tiene esa ventaja, que yo no daño el material con hueco. Pero en ese caso, ¿qué pasa si W es 1? En el caso de una soldadura, vamos a ver que la conexión es una conexión cuya eficiencia 1, eficiencia 1, entonces usted ve que el diseño está gobernado por esto, porque aquí estamos pensando en 50.000 y aquí en 70.000. Pero como no hay huecos, y este es 1, usted compara esto, que es la falla de procedencia entre las conexiones, versus esto, siendo esto 1, el punto del 25 no va a poder ganar al punto B porque este valor es más del punto del 25 de los 50. Muy cerca. Pero el principio es eso. O sea que ese es lo que tenemos que tener presente. Cuando vamos a decir un miembro en tracción, tenemos que verificar, repito, que no falle cedencia con esta fórmula. Con eso aseguramos que el miembro aguante la fuerza que viene por ahí. Y con esta otra, si es conexión con pernos, tenemos que garantizar que el área de oreja también sea suficiente para que no falle fractura. Sin embargo, hay otro tipo, hay un tercer tipo de falla.
Entonces, como falla el bloque de cortante, el desgarre también puede ser, ¿no? Hermano. A ver si lo podemos dibujar aquí. Vamos a ver que es un ángulo. Aquí me voy a desfasar porque ese es el asunto. Aquí está la conexión. Este tipo de falla, le llaman falla del bloque de cortante. Puede llevar a velocidad. O sea que se apuntaron por aquí. Hay una falla de procedencia aquí, creo que hay un movimiento de excedencia y tracción. O sea, si hacemos cuerpo libre de esto, hay que ver si este cortante, la resistencia cortante en estos tres lados aquí, más la resistencia de tracción, sea mayor que esto. Siempre comprobando eso. Siempre estamos comprobando. Entonces el código nos va a decir cómo determinar la resistencia, esta y esta. Y tenemos que comprobarla que sea mayor que esto. Para que no nos falle porque no nos ocurre este tipo de falla. Después hay un tercer tipo de falla que hay que comprobar. Después veremos las formulitas para empezar esto. Lo que pasa es que aquí hay como dos tipos de fallas. Experimentalmente se ha visto que hay dos tipos de fallas. Que esto falle en fractura con los 70.000 y que esto falle en cedencia, pero cedencia importante. O esto falle en fractura importante y esto falle en cedencia en tracción. Entonces hay que calcular las dos para ver. No vemos esta pregunta, pero conceptualmente quiero que visualicen el fenómeno físico de esto. Si fuera este taco de fricción por abrir los huecos y nos puede fallar en esta forma. Eso sin meternos todavía ahora en el otro tipo de fallas que más bien se puede decir que es ya el diseño de la conexión, que ver los fallos. Lo importante es todavía no la vamos a ver al final. El diseño del miembro, el diseño del miembro en tracción, que no lo compararse pues estos tres. La falla por excelencia. O sea, asegurarnos que no nos falle por procedencia, asegurarnos que no nos falle por fractura antes que falle por procedencia, y asegurar que no nos falle por desgarre, bloque de cortante. Y la que necesite mayor área, por esa que usar, ¿no? ¿Cuál será más crítica dependiendo de cada caso particular? Y dependiendo pues si es soldadura o es con pérdida. Acuérdense que la soldadura, repito, pues normalmente no perforamos a soldar, ¿no? Aunque hay un tipo de soldadura
bueno, eso que tenemos aquí. Entonces, vamos a ver esa U qué significa. Se puede catalogar como una eficiencia de la conexión. Sí, resulta que yo creo que el ejemplo más gráfico para, no sé si explicarnos más para entender un poco de esto. Dice, hay yo puedo poner, digamos, este miembro, vamos a ver, este miembro puede ser un ángulo, ¿cierto? Lo mismo que yo puedo coger esto por un ángulo, en qué atracción voy a poner no está muy escala, pero lo voy a conectar con pena o con soldadura. Si ustedes cortan por aquí, vamos a ver qué se hace. Este es grande, aquí, este es un buen modelo. Esto que está aquí es esta placa. Y esta placa es otra cosa que está acá. Ustedes ven que yo estoy conectando esta pata del ángulo. Estoy conectando esta placa. Pero cuando yo corto por aquí, ¿por dónde viene la fuerza? En toda esta sección. Esta pata, esta que está aquí, por ahí viene de fuerza. Entonces uno se puede la fuerza que viene por aquí, como en este punto ya no funciona. Funciona, vamos a verlo ahora lo voy a ver así. Esta conexión es aquí. Voy a conectar. O sea, en este punto, alejado de este punto, yo tengo que la fuerza se va a transmitir en toda esta sección, ¿no? En las dos patas. Así que el esfuerzo es la T entre el área gruesa, ¿no? Parte de esta fuerza viene por aquí, parte por acá. Entonces, como esto no está conectado a la placa, entonces la fuerza de aquí viene por acá. ¿Cierto? O sea, la fuerza que viene por aquí tiene que entonces hacer esto. Tiene que bajar la conexión poco a poco. Entonces aquí ya el esfuerzo no es de la gruesa, porque este pedazo no está trabajando, ¿cierto? Hay un traspaso gradual de la fuerza de esta pata que no está conectada acá. Entonces esa es una conexión que no es muy eficiente porque esto no está conectado, a menos que yo agarre y le ponga acá otra placa, ¿no? Acá y otra placa acá, entonces bueno, entonces se la pasa a este y la pasa a este. Entonces yo tenía que tener quizás otro ángulo acá, otra pieza parecida a esta para que esta se conecte a esta y ahí sí, esta se la paso a esto directamente a esta. Pero eso haría muy caro la conexión, se entregaría el detalle de la conexión. Entonces ahí es donde viene el factor U. El factor U depende de cuánto tiene que virar esta fuerza para meterse en esto. Se ha hecho un montón de experimentos. Y si este es el largo de la conexión, y aquí es, digamos, el centroide, donde viene, acuérdense, la fuerza, cuando una resistencia material, la fuerza se transmite, el resultante está en el centroide. O sea, por ejemplo, si yo tengo un ángulo, el centroide va a ganar por aquí. Vamos a ver esta distancia. Y este es el halo de la conexión, este es lo que sucede en la conexión. Entonces, hay una fórmula aproximada que se usa para calcular la eficiencia de la conexión, que es 1 menos X barra entre L, la conexión. Ustedes ven que entre más alta esta pata, más la curva es mayor, ¿sabes? Y entre más, o sea,
si el largo de la conexión es bastante largo con respecto a esto, entonces el paso va a ser muy gradual, va a ser más eficiente que si yo pongo un código cortito. Si yo pongo una pulgada, entonces este factor es el que estamos usando acá, que hay que considerar eso. Usted lo puede calcular así. Si usted conoce el largo de esta soldadura, considere que es con perno y esta distancia. Si es con soldadura, es el largo de la soldadura; si es con perno, como si fuera más perno. Entonces usted puede calcularlo y usarlo ahí. Sin embargo, el código ya tiene unos valores ya finos por eso calcular esto para acá, corrección, tiene unos pelos, 3, 4, 5. El código tiene unos valores conservadores que usted lo usa y ya no tiene que calcular esto. Varía, puede ser punto 75, punto 85. Hay casos que usted lo puede buscar y este es mi caso, punto 85. Si usted no quiere hacer este trabajito, el borroso de estar calculando la intervalla, el SC, para cada condición, si usted tiene una serie que tiene 40 condiciones. Profesor, y allí en campo, si usted le hace un corte a esa pata del ángulo que no está trabajando, ¿no obligaría a que esa fuerza se concentre antes de llegar a la conexión? ¿Cómo? O sea, si usted le hace un corte al ángulo y elimina esa parte que no está trabajando, ¿no obligaría a que esa fuerza se concentrara antes de la conexión? Bueno, en realidad, definitivamente, si usted hace un modelo, por lo menos está escrita, o sea, si usted la corta, no va a pasar nada. Definitivamente, la fuerza no va a aparecer y va a regresar. Adulto. Profesor, pero ¿por qué no se toma en cuenta el resto de la soldadura? ¿Cuál? Las otras dos aristas del... No, todo esto se está considerando. Se usa la más larga, o la más corta, pero puede ser que yo tenga una conexión que esto sea más corto y esto sea más largo. Entonces, considerablemente hay que usar la más corta. Pero si las dos fueran del mismo tamaño, se toma cualquiera de las dos. Yo quiero que ustedes se graben el concepto. Porque, el valor de U, lo más práctico es buscar el caso, los valores que ya el código tiene como fijos, como conservadores, para que usted está calculando ahora. Si usted quiere ser un poquito más fino, use esto. Lo importante es que hay un factor U que mide la eficiencia. Usted tiene que calcular esa eficiencia, cuánto es para ponerla en esta forma. Es la conexión. Ahí en el libro, ahí están los valores de U para que estos casos que más sencillos puedan el valor de U. Si quiero, usted ve que conceptualmente qué nos refiere eso. Por ejemplo, una sección de este tipo. Si vamos a ver que esta sección fuera esta, pues vamos a ver que yo voy a este miembro lo voy a conectar así. Viéndolo así, vamos a verlo así. Voy a tener dos placas, voy a meter bien así. Bien. Como un puente. No pueden ver esto aquí. Acá. Es posible que esto sea dos planchas, dos planos, y el miembro se meta entre las dos placas. Y aquí un periodo tenga los pernos o los suelos. Entonces ven que la fuerza viene por aquí. Si esto no estaba conectado, entonces hay un problema de eficiencia, porque la fuerza que viene por el arma se va a tener que desviar para la placa y esta para acá. O sea que aquí hay un valor de U.